Hoy nos acompaña la doctora María Esteva, quien desarrollará la conferencia Preservación Digital. La conferencia de la doctora Esteva se une a la franja de Contexto Digital, actividad desarrollada por la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, que reúne una serie de encuentros con expertos nacionales e internacionales en las distintas líneas de desarrollo del ámbito digital. María Esteva es doctora en Ciencias de la Información de la Universidad de Texas en Austin. Su investigación se centra en archivos digitales y preservación digital. Actualmente trabaja para el Centro de Computación Avanzada de Texas como investigadora asociada en el grupo de visualización y análisis de datos. Su papel consiste en el desarrollo de colecciones de datos científicos, la implementación de estrategias de archivos digitales, la preservación de los conjuntos de datos científicos y el uso y visualización de la información como herramientas para procesamiento de archivos. Los dejo con la doctora María Esteva. Voy a empezar. Yo esta tarde voy a darles un taller largo, así que a ver cómo... No, la anterior, esta. Así que bueno, ahora voy a dar un panorama un poquito más conceptual y más amplio, y esta tarde vamos a tener la oportunidad de meternos un poquito dentro de las diferentes técnicas de preservación digital. Así que bueno, un poco ahora va a ser algo un poquito más amplio. Entonces, todos nosotros que estamos aquí, estamos por nuestro interés en preservar el vasto, variado patrimonio digital que generamos todos día a día, en cantidades que solo son cuantificables en teoría. Desde las instituciones que cada uno de nosotros representamos, esta es una súper responsabilidad que asumimos como un desafío muy importante, aunque en cierta medida nos apabulla un poco. Porque es cierto que la preservación digital es compleja, es costosa y es en alguna medida incierta. Pero pensemos que podemos dividir el problema en pedacitos en los que cada uno de nosotros, desde nuestra especialización, podemos aportar experiencias y conocimientos. En este rato voy a revisar con ustedes conceptos básicos de preservación digital. Vamos a hablar un poco sobre la naturaleza de los objetos digitales en relación a la preservación digital, modelos y tecnologías emergentes de preservación y cómo esto se plasma en un caso de estudio, en un ejemplo de una colección preservada. La preservación digital no es un conjunto de técnicas aisladas individuales, sino más bien un sistema, cuyas piezas en forma de planes, estrategias, tecnología, políticas y servicios, recursos humanos, financieros, investigación y desarrollo, deben funcionar de modo aceitado en relación al engranaje institucional y a tono con las necesidades de la comunidad que nos ocupa. Una de las principales características de este sistema es que está en constante evolución, ya que, como todos sabemos, la información digital también está sujeta a cambios tecnológicos a los que le siguen cambios sociales, legislativos, rápidos. Es una información cuyo valor cambia minuto a minuto. En este contexto, los términos preservación y acceso van unidos, ya que en realidad la preservación digital se define como la posibilidad de dar acceso a las colecciones a través del tiempo. Y esto quiere decir que tenemos que superar las barreras de obsolescencia, vulnerabilidad y riesgo que caracterizan este tipo de información. Para diseñar y gestionar un sistema de preservación digital, no solo hay que conocer cómo se usa la información hoy, y hay que ser técnicamente experto, sino que por otro lado también hay que imaginar cómo se va a utilizar en el futuro, porque es tan dinámico que tenemos que pensar, bueno, ¿y cómo se va a utilizar la información en el futuro? Tenemos entonces que dejar un poquito de lado el pensamiento analógico, o sea, nuestro pensamiento que está siempre orientado hacia el papel, los libros y los archivos, y concebir sistemas de preservación y acceso en concordancia con las tendencias digitales, sociales, educativas, académicas y hasta del ejercicio de la memoria. Sí, por favor. Ahí está. Ahora espérate, ya voy más cerca. Está. Bueno, por esto es que la preservación digital requiere un trabajo de investigación y desarrollo
en el contexto de un equipo multidisciplinario que se complemente, ya que además de conocimientos de tecnología de información, es fundamental entender las funciones y los usos de la información, en este caso digital, cómo organizarla, analizarla y presentarla. Sabemos, entonces, vamos a hablar un poco de los objetos digitales. Sabemos que los objetos digitales, o sea, los objetos digitales que creamos todos los días, son secuencias de impulsos electrónicos, cada uno de ellos codificado como un bit, de valor 0 o 1 en el sistema binario. Estos impulsos se registran en un medio físico, el disco rígido, por ejemplo, el DVD, y deben ser procesados por un software que los rinde inteligibles, procesador de texto, visualizador de imágenes, etc. En relación a la preservación, Kenneth Thibodeau, quien fuera director del Centro de Registros Electrónicos en el Archivo Nacional de Washington, D.C., explica que en los objetos digitales se deben considerar 3 instancias. O sea, cuando uno va a elaborar una política de preservación o una estrategia de preservación, tiene que considerar 3 instancias en un objeto digital. Una es el medio físico, en donde se escriben, copian y borran los bits, es decir, el disco rígido, el DVD, la cinta magnética. Otra instancia es la representación lógica de la secuencia de bits y cómo esta secuencia es procesada por una aplicación en relación al formato en el que fue codificada. Por ejemplo, existen muchas aplicaciones que pueden interpretar una secuencia de bits correspondiente a una imagen TIFF o JPG, que es un formato TIFF en este caso, no JPG, es un formato de código abierto. Pero hay muchos otros formatos de archivo menos ubicuos, más oscuros, no documentados, a los que solamente un tipo de software los puede decodificar y rendir. La tercera instancia es la instancia conceptual y es la que es lo que para nosotros significa este objeto que estamos viendo. Esto es una presentación, cómo nosotros la usamos, cómo nosotros la concebimos. Nuestra experiencia nos indica entonces que los objetos digitales pueden transformarse, tienen relaciones con otros objetos y tecnologías, pueden depender de múltiples plataformas o solo de una, cuyo riesgo de obsolescencia es inmediato, tienen una estructura compleja, como por ejemplo los videos, que tienen múltiples componentes, o las imágenes 3D, y requieren en muchos casos que el usuario interactúe, como por ejemplo los planos AutoCAD. De hecho, aunque nuestra tendencia en general es la de fijarlos para preservarlos, nosotros queremos fijarlos así como están, así como lo vemos, en realidad tenemos que permitir que puedan ser encontrados, relacionados y actualizados hoy en el futuro. Cuando llevamos a cabo prácticas de preservación, como por ejemplo copiar registros de un tipo de medio de almacenamiento a otro, backup, replicar, realizamos un cambio en el objeto físico. Refrescar el soporte físico, replicar los archivos en varios sistemas de almacenamiento por cuestiones de seguridad, es necesario para poder evitar pérdidas y para combatir la obsolescencia, en este caso del soporte. Por ejemplo, los DVD, tan utilizados durante la primera década del 2000, están en vías de extinción, junto con toda la tecnología que los soporta. Si migramos un archivo de un formato a otro más sustentable o a una versión actualizada, cambiamos los aspectos lógicos, ya que los bits van a ser codificados de manera diferente y hasta se pueden ver de manera diferente. En algunos casos estos cambios son más notorios que en otros. Otras estrategias de preservación, como la emulación, intentan no modificar para nada el objeto lógico, mediante la utilización de un nuevo programa que actúa como lo hubiera hecho el original, o sea, actúa como lo hubiera hecho un programa antiguo que ya no tenemos más y podemos ver un WordPerfect de los años 80 como lo veíamos en esa época. Entonces esto es emulación. Desde un programa cuando decidimos entonces una metodología de preservación, consideramos el aspecto conceptual. O sea, cuando elegimos la técnica, no solamente vemos, medio físico, medio lógico, pero realmente el medio conceptual es lo que
cómo vamos a usar este objeto, cómo lo vamos a ver, para qué, cuáles son sus funciones, cómo lo concebimos como un documento rígido, como un documento interactivo. Por ejemplo, Google ya la semana pasada acaba de lanzar un proyecto que se llama Constitute, que es un proyecto en el que figuran todas las constituciones del mundo, las cuales pueden ser descargadas como HTML, pueden ser analizadas para establecer comparaciones entre constituciones de distintos países en relación a los tiempos en los que fueron creados, etc. En el ámbito de gobierno, ¿no?, un documento como la Constitución es un documento tan importante que uno lo quiere fijar y preservar como si fuera un pedazo de papel para que nadie lo modifique. Pero esto, en el área digital, imposibilitaría que la gente pudiera analizarlo como en Constitute, ¿no es cierto? Que pudiera minarlo, que pudiera buscarlo, que pudiera buscar palabras, que pudiera comparar, que pudiera visualizar. Entonces, qué sé yo, si en el gobierno digan, bueno, vamos a preservar esto en formato PDF para que un programa como Constitute lo pueda rendir al público de manera interactiva, que es lo que el público ahora necesita, es necesaria la transformación del PDF a texto ASCII, que puede ser leído por la computadora y manipulado y analizado. Entonces, como vemos, el problema de la preservación es bien complejo. Y se agrava más cuando pensamos en objetos agregados en colecciones, cuyas cantidades y variedad aumentan cada día. Pensemos en preservar, por ejemplo, la versión digital del diario El Tiempo, así como la ven ustedes hoy, que me imagino que algún día les va a tocar a la Biblioteca Nacional. Este es un sistema dinámico que cambia minuto a minuto, compuesto por archivos de formatos muy diferentes, que tiene una arquitectura tecnológica, me imagino, muy compleja, con contenidos que dependen de licencias, contratos, contenidos y tecnologías que dependen de licencias, contratos, Entonces, imagínense que ahí tenemos que decidir cuál es la concepción de preservación. Si la concepción de preservación coincide con mantener la funcionalidad de este diario, así como hoy lo manipulamos y como lo manipulábamos hace 3 años con distintas tecnologías, o hace no sé cuándo, creo que estuve mirando y que en los 90 El Tiempo empezó a ser digital, a tener versión digital. También tiene la de papel, pero bueno, ahí también hay que ver qué es lo que uno puede preservar. Y si nuestra concepción coincide con mantener la funcionalidad del objeto y con el uso que los usuarios hoy y en el futuro quieran darle. También habrá que considerar si está dentro de las posibilidades de la institución preservar algo tan dinámico como un periódico digital. Porque en realidad todos, ya sea instituciones o de manera personal, o todos, creamos y armamos colecciones digitales de modo diferente y un poco caótico. Para los archivistas y bibliotecarios esto crea un gran problema, ya que el ingreso de los objetos digitales al repositorio en general se da hacia el final del ciclo de vida de los mismos, cuando ya están terminados. Y así nos encontramos con grandes cantidades de datos desorganizados, que no tienen la documentación suficiente, descriptiva o técnica, y hasta podemos encontrarnos con registros que ya están obsoletos, que ya no hay ningún software que los pueda leer. Para que una colección digital esté lista para ser incorporada a un repositorio, sin tener que hacer una gran plan, una gran estrategia, es necesario crearla y gestionarla de modo organizado durante todo su ciclo de vida, desde el comienzo. Documentar los objetos, su descripción, sus cambios, los eventos de preservación, cómo han migrado a través del tiempo, las tecnologías, en forma de metadatos, y asegurar la integridad y la autenticidad de esta colección. Entonces, 2 modelos de preservación que han surgido últimamente intentan esto. Por un lado, lo que se llama la curación digital, que es un modelo que marca tendencias sobre todo en el ámbito académico y de investigación, que enfatiza la gestión de los objetos digitales desde su creación y a través de su ciclo de vida, sobre todo el ciclo de vida del proyecto de investigación que lo genera, con miras a su preservación a largo plazo y a la posibilidad de que otros puedan reutilizar en otros proyectos estos objetos.
La otra tendencia, el otro modelo, es el postcustodialismo, que es adecuado especialmente para aquellas organizaciones y personas privadas que generan información digital día a día, como lo somos todos, pero que no se cuenta con los conocimientos o la infraestructura como para gestionarla. Entonces, el modelo de postcustodialismo lo que hace es acompañar a los creadores mediante el asesoramiento en prácticas de preservación, de seguridad, de organización de sus colecciones, de tal manera que para el momento en el que estos materiales lleguen a un repositorio, si llegan, están en buen orden, en condiciones apropiadas. Instituciones como la Biblioteca Nacional o el Archivo Nacional y las universidades tienen que discutir, tienen que ver cómo implementar distintos modelos, no van a tener un modelo solo, una estrategia sola, y ver cómo estos modelos pueden complementarse y cómo ellos pueden complementarse entre ellos, con programas educativos, técnicos, etc. Y aquí es donde encaja mi trabajo, ¿no? Yo soy curadora en el Centro Avanzado de Centro de Computación de la Universidad de Texas, y allí yo trabajo, les quiero aclarar, estudié Ciencias de la Información, o sea que soy bibliotecaria, más bien soy archivera, más que bibliotecaria, pero tengo un doctorado en Ciencias de la Información, así que soy como muchos de ustedes, colega de muchas de ustedes. Yo trabajo con un equipo interdisciplinario, administradores de sistemas, informáticos, doctores en Ciencias de la Computación, y trabajo con curadores de distintas colecciones. Y colaboramos, nosotros, este grupo interdisciplinario, mantenemos una infraestructura de almacenamiento, mantenemos máquinas, así, hardware, para colecciones digitales de la universidad, obviamente, y colaboramos con investigadores en ciencias, en humanidades y artes, para que ellos puedan desarrollar sus colecciones de datos. En muchas ocasiones, nuestro trabajo también consiste en ayudar a organizar colecciones existentes, o sea, nosotros los ayudamos cuando comienza un proyecto de investigación en el desarrollo, la planificación de cuál será la colección de datos que van a utilizar y generar para su investigación. Pero en muchas ocasiones nos toca encontrarnos con colecciones preexistentes que se encuentran en un estado de desorganización y impresionante, digitales. Este es un servicio que sostiene en parte la universidad y en parte se mantiene a través de subsidios de investigación que hoy cerraron el gobierno de Estados Unidos, así que no sé qué va a pasar con los subsidios. No sé, pero bueno, ya veremos. Ya. Y este trabajo yo quise tratar de simplificar y me parece que tiene 3 ejes principales. A ver. Uno es el eje, uno de los primeros, el primero, todos son paralelos, pero hay que hacer los 3, ¿no es cierto? Es entender los objetos digitales que forman la colección que nos ocupa o que van a formar la colección que nos ocupa, dónde se originan, cómo se coleccionan, o sea, la universidad tiene desde satélites hasta profesores de humanidades que escanean textos, hasta profesores de historia que requieren imágenes digitales o textos, hasta profesores en arte que sacan fotos maravillosas y hay que preservarlas, o sea, de todo, desde física, astronomía, bioquímica, genética, hasta el Museo de Arte de la Universidad, que tiene videos de arte digital. Entonces, primero tenemos que entender estos objetos digitales, dónde se originan, cómo se coleccionan, por quiénes, en qué contexto investigativo, y esto ayuda a tomar decisiones acerca de las tecnologías que pueden ser utilizadas para construir colecciones sustentables. Para esto hacemos una evaluación de la colección existente o de los flujos que van a generar la colección que va a existir a medida que progresa la investigación, y trabajamos muy de cerca con el investigador o el grupo de investigación que crea la colección, desde su inicio hasta la publicación. Y esto puede tomar años. El otro componente fundamental es la infraestructura, que posibilita la formación de colecciones. Y esto a veces no se habla tanto, pero es muy importante entender con qué infraestructura sólida cuenta la institución.
Nosotros entendemos esta infraestructura como bloques para armar, así la entendemos en nuestro grupo. Diseñamos y mantenemos sistemas con múltiples componentes, de modo que un investigador pueda seleccionar para armar su colección, porque hay investigadores que necesitan algunas funcionalidades y otros que necesitan funcionalidades muy complejas. Por ejemplo, los genetistas, que necesitan poder mandar los datos desde el almacenamiento hasta los sistemas de computacionales donde se hacen todos los cálculos estadísticos. Entonces, hay gente que va a necesitar bases de datos, otros van a necesitar sistemas de información geográfica. Entonces nosotros tenemos una infraestructura que mantiene múltiples componentes y estos sistemas tienen almacenamiento en disco rígido para acceso rápido de datos y replicación geográfica por seguridad en otros discos y en cinta magnética. Cuenta con servidores web, servidores para bases de datos y sistemas geográficos de información, y posibilita este sistema, aparte tiene todas las librerías, digamos, o los software que usamos son de código abierto, no son propietarios, y esto posibilita tanto la preservación de los datos como la presentación de la información de un modo sofisticado o el análisis de la información de un modo sofisticado, en relación, en este caso, a proyectos de investigación o proyectos culturales o artísticos. Estos sistemas los mantenemos 24 horas, son actualizados de modo de evitar obsolescencia y, como les dije, son software de código abierto. El tercer eje, y no me canso de enfatizar, y sobre todo en nuestros países, yo soy argentina, es el de la investigación, tanto en desarrollo tecnológico de hardware y software, así como en relación a la gestión automatizada, porque imagínense que hay colecciones gigantes y no podemos hacer todo esto a mano, ¿no? Entrando datos como si fuera años A. Entonces, esto es posible a través de la investigación, es constante. Investigación y desarrollo y encontrar soluciones propias. Y nosotros lo que hacemos es, sobre todo, aplicamos a becas, subsidios de investigación y publicamos, de modo tal de poder tener ingresos y estudiantes y investigar. Entonces, para culminar esta presentación, les quiero comentar un caso para que veamos cómo todo lo que yo hablé se puede o no se puede plasmar. Entonces, este es un caso de estudio, es una colección que hace 5 años que la venimos trabajando. Esperen que encuentre mi apunte acá. Durante 30 años de investigación, el Instituto de Arqueología Clásica acumuló 5 terabytes de documentación de 12 sitios arqueológicos en Italia y en Ucrania. Estos registros digitales son producto de la digitalización de documentación analógica, cuando los arqueólogos todavía escribían en las notas de campo y sacaban fotos con diapositivas o con negativo. Pero ahora, a medida que pasa el tiempo, bueno, son sofisticados y tienen no solamente cámaras digitales, pero además usan sensores y usan sistemas de como los a veces me sale mal el castellano, los agrimensores para hacer las mediciones, y utilizan, por supuesto, sistemas geográficos de información. Esto durante el momento en el que ellos sacan los datos y están en el sitio arqueológico, pero a posteriori, cuando ellos analizan los datos, cuando están estudiando y haciendo la interpretación histórica de los datos, utilizan modelos 3D, bases de datos, imágenes satelitales y una gran cantidad de registros, una variedad enorme de registros. Entonces, esto es lo que había acumulado el Instituto de Arqueología Clásica. Y los arqueólogos, por supuesto, como los archiveros, tienen el concepto de que, algo que hay que entender muy importante es que el sitio se destruye para poder ser estudiado, el sitio arqueológico se destruye para poder ser estudiado. Entonces, lo único que queda es la documentación, además de las piezas que se llevan a los museos. Entonces, para los arqueólogos es muy importante mantener la relación, documentar la relación entre los objetos, cómo se encuentran en el sitio arqueológico. Entonces, para ellos una colección digital tiene que representar eso, representar el sitio arqueológico. No puede ser una colección estática
de imágenes, sino que tiene que representar el sitio arqueológico. Entonces lo conciben como una presentación interactiva, donde el usuario puede ir y analizar y ver que esto estaba junto con esto y esto estaba junto con esto en este lugar en relación a estos otros sitios, vecinos, etc. Entonces este era el desafío. Entonces, ¿cómo hicimos con esto? Comenzamos por evaluar la colección, como yo les decía, mediante el estudio de tipos de objetos digitales, flujos de generación de objetos y documentación arqueológica, cómo los arqueólogos toman las imágenes, las documentan, dónde las guardan. Realizamos inventarios de la colección, que se encontraba distribuido en discos rígidos, portátiles, servidores, computadoras personales, cantidad de CD, DVD, todo duplicado, en fin. Y lo que decidimos con esto, cuando entendimos de qué tipo de documentación se trataba y cómo estaba, en qué estado estaba y cómo se generaba, decidimos realizar un sistema de record keeping, se llama, pero no sé cómo decirlo en castellano, pero de ser de organización de archivos, una organización jerárquica de archivos, donde organizadamente íbamos poniendo todos los archivos digitales y un sistema de nombramiento, o sea, un sistema de nombramiento de imágenes y de objetos digitales y un sistema jerárquico de directorio con sus etiquetas. Y esto dentro del repositorio digital que tenemos en las máquinas que ustedes vieron en el slide anterior, lo convertimos en un script automatizado de modo tal de que cuando los datos entran, son depositados en el repositorio, se extraen metadatos técnicos adentro de los objetos, se extraen metadatos, o sea, datos de estas etiquetas que ustedes ven ahí del directorio y de la ficha de nombramiento. Entonces, cuando el investigador pone sus datos adentro del repositorio, no tiene que estar ingresando metadatos, sino que los metadatos se extraen automáticamente. Se evitan errores y tiempo perdido. Esto trabaja en relación con una base de datos que se llama ARC, Archaeological Recording Toolkit, que es donde los investigadores ponen sus interpretaciones sobre los objetos y es la parte de presentación. Y también extraemos interpretaciones, datos de la base de datos y las almacenamos automáticamente en el repositorio. Todo esto en forma de un archivo Dublin Core XML. Entonces, la colección en Corral, porque nuestro sistema se llama Corral, tiene la posibilidad de que el arqueólogo haga archivo al paso. O sea, saca una foto en el sitio y la puede archivar directamente en el momento o al otro día siguiente. La nombra, la archiva. Tiene una instancia de archivo que es de acceso restringido, donde están las imágenes originales, TIFF y toda la producción, imágenes satelitales, tablas con información, etcétera. Todo está en esa instancia de archivo que tiene acceso restringido. Esa es como la documentación primaria. Y una instancia pública, que es la del Archaeological Recording Kit, que es una base de datos para interacción con estos datos, que por un lado están archivados y por el otro lado se sirven a través de la web, a través de este ARC, que es una base de datos interactiva especializada para arqueología, ¿no? El dominio específico. También tenemos un módulo GIS, que es, Sistemas de Información Geográfica, o sea, tenemos un servidor GIS que sirve la información hacia el servidor web donde está el Archaeological Recording Toolkit, y hay intercambio de metadatos entre ambos sistemas, entre la instancia de archivo y la instancia de preservación. Hay control de versiones porque a medida que los investigadores trabajan, bueno, esa foto que hoy depositaron, mañana la necesitan para poner una publicación, entonces la recortan, la retocan, la cambian, la vuelven a poner en el repositorio con un nombramiento que ya tiene otra versión y todo esto queda registrado, o sea que hay control de versiones y relaciones entre los objetos. Hicimos todo un esquema de modo tal que
todos los objetos que se encontraban en un contexto arqueológico, que es el pedacito de tierra donde se excava, tienen el mismo código. Entonces, cuando uno arriba, esa es la imagen de arriba es la imagen del repositorio, lo que la gente ve cuando interactúa con el repositorio de archivo, que es solamente lo puede acceder personas autorizadas. Y lo de abajo es la base de datos. Entonces, cuando una persona busca una imagen de archivo, una imagen TIFF, una imagen pesada, la puede buscar y no solamente saca esa, sino todas las que están relacionadas con esa imagen, ya sean versiones u objetos que se encontraban en ese mismo contexto arqueológico. Y esto era... Ahora vamos a ver cómo esto de los objetos físicos, objetos lógicos y objetos conceptuales que hablamos al principio. Entonces, en primer término, obviamente seguridad en el sistema de almacenamiento, mantenido 24/7, replicado geográficamente, etc. O sea, el objeto físico está preservado con la mayor seguridad que se pueda tener. Replicado geográficamente y localmente. Los objetos lógicos, cómo son interpretados por software, por un lado, hay muchos formatos sustentables, pues son formatos de código abierto que se ha seleccionado para esa colección. Por otro lado, hay muchos otros objetos propietarios y se estableció migración a demanda. Como es una colección que está activa y que está siendo utilizada en este momento y siendo modificada y editada, es una colección en evolución, que sus curadores la están modificando, entonces se hace migración a demanda. Los objetos conceptuales, o sea, cómo concibe el arqueólogo este archivo y cómo concibe los objetos. Bueno, se han preservado las relaciones entre los objetos digitales, se ha dado la interacción del usuario con la colección y se han preservado dos instancias. Digamos, se tienen dos instancias, una de utilización y otra de preservación. Entonces, aquí terminé mi exposición y en realidad, como verán, todo está por hacerse, todo está por imaginarse, no hay una receta específica. En el futuro, con esta colección, vamos a tener que tomar decisiones grandes en el caso de los archivos de información geográfica, el sistema de información geográfico, porque estos sí son propietarios, porque ese es el medio ambiente de los sistemas de información geográfica, que son generalmente software propietarios. Entonces, ese va a ser un desafío que nos va a tocar ponernos a pensar, pero digamos que tenemos un mapa, un esquema bastante claro de lo que queremos hacer. Pero bueno, esto ha tomado mucho tiempo. Creo que el mensaje es el que di al principio: formación de un equipo multidisciplinario, continuidad de compromiso, o sea, hay que estar ahí, innovación, no hay que estar tampoco esperando que alguien nos venga a dar una receta, sino ver cómo la podemos implementar nosotros, ¿no? Dentro de estos esquemas básicos, entrenarse, invertir, lamentablemente esto cuesta, y sobre todo abrazar el cambio, que es en realidad lo único permanente de las colecciones digitales, el cambio. Adueñarse, ser parte, meterse ahí y bueno, esta tarde vamos a seguir profundizando un poco más. Nada más. No sé si... Por razones de tiempo y agenda, como lo realizamos en el día de ayer, vamos a leer 4 preguntas del auditorio. No sabía. ¿De qué depende que sea fácil o complejo trasladar un formato digital antiguo a un formato actual? Y al realizar este proceso, ¿se puede asegurar el 100% de la integridad del documento? Esa es una pregunta que tiene tantas facetas que podríamos estar todas.
Depende mucho de la tecnología, como yo les dije, si el objeto digital fue creado con un software de código abierto, si fue creado con un software ubicuo, eso lo vamos a ver un poco más esta tarde. Es decir, por ejemplo, si a mí me toca preservar un documento Word, a pesar de que es un software propietario, como Microsoft es una empresa que a través de los años ha seguido permanente, es bastante probable que pueda leer, digamos, por lo menos 10 años atrás, un registro hasta de más de 10 años atrás. Y es muy probable que si es más atrás todavía, yo todavía consiga lectores y máquinas que lo puedan leer. O tal vez lo tengo que simplemente convertir a formato de texto y quedarme no con la idea del formato, como yo lo veía hace, qué sé yo, 20 años, que tenía una pantalla negra y unas letras de otro color, en fin, sino que me quedo con la sustancia, con la información, con el contenido. En relación a asegurarse la integridad del objeto, eso yo creo que tiene mucho que ver, más allá de que, bueno, el objeto no se haya corrompido y no sea leído por nada, y ahí ya entra la forénsica digital y la arqueología digital. Esa es la idea de la conceptualización, cómo nosotros, como instituciones, como personas, vamos a decidir qué es integridad en un objeto para el cual ya no existe más el software o el hardware original. Entonces esas son decisiones que van a tomar uno a medida que pasa el tiempo. Uno va a decidir, esto para mí es suficiente. Yo preservé el contenido y no preservé la forma, pero esto es suficiente. Usted habla de esquemas de código abierto. ¿Qué opinión tiene de los software propietarios para preservación digital como Rosetta de la empresa Exlibris? Pero ese no es un software de preservación digital, es un software de repositorio. Entonces, eso no. O sea, el objeto como está preservado, ese es un repositorio que tiene, me imagino, base de datos, pero no es es un repositorio digital. Entonces esta tarde vamos a ver un poquito más eso, lo voy a anotar para que lo podamos ver con más claridad. ¿Qué diferencia hay entre poner los archivos en un repositorio digital y realmente hacer una migración, una estrategia, una práctica de preservación en el objeto? Ahí son dos cosas diferentes. Me imagino que el Rosetta, yo tengo entendido que es bueno, yo no lo he utilizado, pero tengo entendido que es bueno y que es más fácil de usar, pero es más más repositorio para búsqueda, es como un catálogo, un OPAC, un MOPAC, no sé cómo se llama, OPAC. Sí. Dale. Si ya los CD y los DVD son obsoletos, ¿en dónde se puede archivar documentos, fotos, etcétera, de un archivo personal? Eso lo vemos esta tarde, que tengo una de las presentaciones es sobre conversión de videos en DVD. Y en realidad hay mucha gente que está comprando, o sea, para colecciones personales, los discos rígidos yo diría que ya no son tampoco tan seguros, porque los DVD no, hay que sacar las cosas del DVD, ya lo vamos a hablar con más. Los discos rígidos se rompen mucho, los portátiles. Y bueno, ahora hay un mercado de almacenamiento de datos, la nube, etcétera, muy grande. Es difícil el tema de la preservación de registros personales, pero bueno, esta tarde entonces lo voy a también anotar para ampliarlo un poquito más. ¿Cuán costoso ha resultado para su institución el mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas en software libre? Esto es un tema. Nosotros trabajamos, no puedo dar un precio porque todas son diferentes, y aparte los costos son, pero por ejemplo, el desarrollo de este programa, solamente voy a hablar de este programita que extrae los metadatos del directorio, los transforma a un documento Dublin Core en XML y los registra en la base de datos del repositorio y se automatiza. Eso tomó
voy a decir, un mes de tiempo de uno de los desarrolladores que trabajan conmigo. Entonces, bueno, hay que ver cuánto sueldo no estamos hablando de lo que cuestan el mantenimiento de las máquinas y todo eso, sino en tiempo de persona a trabajo. Pero yo hice esa misma experiencia en Argentina y el repositorio que había era DSpace y también hicimos el mismo análisis que hoy se los voy a mostrar a la tarde y este muchacho lo hizo en una semana, o sea, ni en una semana. Un administrador de sistemas que conocía muy bien DSpace, que entendió enseguida, teníamos otro software que sacamos. Ahora hay mucho desarrollo, entonces hay muchos lugares donde sacar distintos componentes que hay que unir uno con el otro. Entonces utilizamos un programita de la Universidad de Ohio que transforma datos en metadatos a Dublin Core, y eso está ahí en la web, salió nada. Entonces fue muy rápido, pero el tema es contar con buenos desarrolladores. O sea, hay cosas que son carísimas porque hay que desarrollar bases de datos enteras y mantenerlas, etcétera, y hay otras cosas pequeñas que son lógicas, pero yo me imagino que acá en Colombia hay muy buenos administradores de sistemas y desarrolladores que pueden trabajar en las instituciones especializándose en este tipo de trabajo. Y por último, alguien pide si podría ampliar la expresión evitar soluciones analógicas. Bueno, esto lo que refería, por ejemplo, es cuando nosotros pensamos en los papeles, ¿no es cierto? Nosotros pensamos en el papel o en las imágenes, en una fotografía donde el negativo es el objeto de custodia, que lo ponemos en una cámara de frío y bueno, y de ahí con permiso la gente va al archivo y saca algunas copias. Es muy diferente, los objetos digitales son muy diferentes. Los objetos digitales primero son ubicuos, se copian fácilmente, se modifican fácilmente y necesitan ser analizados. O sea, como yo decía, un PDF la gente transforma mucho en muchos repositorios y dicen, solamente acepto PDF, así nadie puede modificar nada. Pero entonces quiere decir que nadie los puede minar, por ejemplo. O fotografías, si están encriptadas, nadie las va a poder hacer con software de reconocimiento de imágenes. O sea, hoy por hoy el análisis de datos, de grandes cantidades de datos, que domina las ciencias, las humanidades, hacen necesario que pongamos a disposición del público grandes cantidades de datos que puedan ser analizados. O sea, la información está compuesta de ceros y unos. Estos ceros y unos son manipulados por otros programas para generar estadísticas, exactamente. Entonces, eso es lo que yo digo, que uno no puede congelar el objeto digital. No va, no es así. No es como en el archivo que yo voy, le doy una caja al usuario, lo estoy mirando a ver qué hace con la caja y se la saco. Entonces hay que ver cómo vamos a administrar y preservar la información digital de un modo diferente. Entonces no es lo mismo, o sea, no es lo mismo un objeto digital que un objeto analógico, aunque a nosotros conceptualmente nos parezca que sí. Muchas gracias, doctora Esteban, por su intervención.